Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor en esta tarde. ¿Amén? Quiero invitarle ahí donde usted está, en su asiento. Invite al Espíritu Santo a ser su maestro en esta tarde. Invítelo. Dice que nosotros no estamos para dominar las Escrituras, sino para que las Escrituras nos dominen a nosotros. Hay personas que estudian porque quieren dominar lo que aquí dice. Pero lo que es al revés. Esto tiene que dominar, tiene que hacerse carne en nosotros. Así que Espíritu Santo, te invitamos en esta tarde que sea nuestro maestro. Que nos hables, que nos instruyas, porque la Biblia dice que tú eres el Espíritu de verdad. Tú eres el Espíritu de verdad. Y también la Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No es que tú tengas la verdad, tú eres la verdad. Así que por eso oramos en esta tarde que tú vengas en medio de nosotros y nos reveles tu verdad y nos enseñes a caminar contigo. Coloque allí sobre el Señor cualquier cosa que en este momento esté ahí apretando, angustiando su corazón. Entréguele al Señor esa dificultad, ese dolor, esa necesidad, ese conflicto, ese problema, esa preocupación. Eso que usted siente en este momento que lo supera, que no sabe cómo manejarlo. Póngalo sobre el Señor. La Biblia dice, echad toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti, dice el Señor. Así que en obediencia a esa palabra, coloque sobre el Señor esa preocupación. Señor, te entrego esta preocupación que tengo con el día de mañana, que no sé, o te entrego esta preocupación que tengo con mi hijo, con mi salud, lo que sea, póngalo sobre el Señor. Ayúdame a llevar esto, Señor. No quiero que en este momento nada sea un impedimento, una distracción, un obstáculo para escucharte. Dame descanso en ti. Dame descanso en ti. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. No hay nada que sea imposible para Dios, que Él no pueda con eso. Así que descanse, coloque eso en las manos de Dios. Confíe en que Él está cuidando de usted. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Marcos. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 7. Vamos a observar un poquito las escrituras en este texto, en esta tarde. Marcos capítulo 3, versículo 7 en adelante. Amén. Dice más, Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea. Repita conmigo, gran multitud. Una gran multitud le siguió. Eran de Galilea y de Judea y de Jerusalén y de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. ¿Por qué le seguían de todos estos lugares? Porque oían cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviese siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiese, no lo agobiara, ¿ya? Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, ¿ya? De tanto poder que había en Jesús. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. A Simón,
a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y a Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Es impresionante ver el ministerio de Jesús. ¿Sí? Es algo tremendo ver cómo Dios pensó en enviar a su Hijo para darnos salvación, para reconciliarnos con Él, para que podamos tener nosotros nuevamente intimidad con Dios. Todos sabemos qué pasó, ¿verdad? Dios nos creó conforme a su imagen, se inspiró en sí mismo para que estuviésemos con Él, pero el pecado, la desobediencia nos separó de Dios. ¿Ya? E inmediatamente Dios comienza un plan de rescate para nosotros y que iba a involucrar la muerte, el precio. Alguien tenía que pagar ese plan de rescate. Y vivieron muchas cosas el pueblo de Israel en el desierto, en Egipto, en su caminar, y todas ellas Dios estaba constantemente transmitiéndole este principio. Necesitan ser rescatados para que volvamos a estar en comunión. Y les enseñó el culto, les enseñó los holocaustos, los sacrificios, y todos ellos tenían como objetivo esto. Que Él no quería solamente que fueran un pueblo, sino que aquí era la gran importancia que eran un pueblo apartado por Dios. Su pueblo escogido. Entonces se cumple la promesa como Dios lo había establecido y Jesús viene. Dice que cantábamos hace un momento, ¿no? Que Él vino, que Él renunció a todo por nosotros. Y está caminando aquí. Y en el libro de Marcos es muy especial para ver la vida de Jesús porque está redactado, está contado a través de la persona de Pedro. Aunque no lo escribe Pedro, lo escribe Marcos. ¿Ya? Pero quien está ahí hablando de todas las anécdotas es Pedro. Por eso usted puede ver en el Evangelio de Marcos algunos detalles de emociones, detalles de semblante de Jesús que no lo puede haber visto un investigador como Lucas, que no lo puede haber visto una persona como Mateo incluso, sino que alguien que estuvo en ese momento. Porque hay cosas hay detalles que nosotros podemos hablar de las personas o de los eventos porque estuvimos ahí. ¿Ya? No es lo mismo de que te lo cuenten. Entonces, por eso en Marcos tú ves cosas como esa que Jesús pidió que siempre le tuvieran la barca para que no le oprimiesen. ¿Cómo alguien puede redactar algo tan específico, tan íntimo de la persona de Jesús? Porque me lo imagino que debería ser como un medio secreto. Oigan, chiquillos, ténganme la barca siempre lista porque la gente ¿cierto? No es algo que estaría publicado, sino que algo íntimo. Entonces, ¿quién lo conocía? Pedro, porque él estaba ahí. Entonces, por eso es muy potente ver el libro de Marcos, donde vemos los milagros, los prodigios que Jesús hacía de una manera tan cercana. Ahora bien, cuando nosotros leemos aquí en el capítulo 3, ya que usted me dice, esto es tan conocido, hemos crecido en el Evangelio escuchando y viendo esto, nosotros nos encontramos con dos grandes grupos de personas en el ministerio de Jesús. ¿Ya? Y a raíz de esto yo quiero hablarle en esta tarde de algo muy importante para nosotros como cristianos que necesitamos tener siempre presente. Pero vamos a ver primero este texto. ¿Cuáles son los dos grupos de personas que vemos en Marcos capítulo 3? Por un lado dice que habían grandes multitudes. ¿Qué pasaba? Que le seguían. Estas eran las que le oprimían, estas eran las que él les tenía que hablar muchas veces de la barca. Si dice que él le hablaba de la barca, ¿qué nos da un sentido de eso? ¿Qué había entre Jesús y las multitudes?
Una distancia, ¿verdad? Porque no pueden estar ahí en la barca con él ni en el agua, sino que estarían en la orilla y él estaba en la barca. ¿Y por qué le seguían las multitudes? Dice en el versículo 8, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Nosotros conocemos de que el poder de Jesús sanando, de Jesús multiplicando el alimento, de Jesús echando fuera, reprendiendo los demonios, de Jesús resucitando, como fue en el caso de, por ejemplo, de su amigo Lázaro y otros testimonios. Entonces, al conocer, al escuchar la gente lo que Jesús hacía, buscaban estar con él o buscaban tener un momento para recibir un milagro de Jesús. ¿Sí? ¿Está aquí conmigo? ¿Quiénes querían recibir un milagro de Jesús? ¿Muchos o pocos? Muchos. Muchos querían recibir milagro. Pero dice que él lo hacía, sanaba, bla, 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 pero que después sube al monte. Pregunta, cuando estamos en el monte, ¿cuántos han ido al monte? ¿Cuántos han subido el cerro, al monte en algún momento? Cuando vamos a ese lugar, ¿vamos muchos? ¿Estamos lejos o estamos cerca cuando subimos al monte, cuando acampamos? Estamos cerquita, ¿no? Porque el clima es fuerte, porque nos cansamos, entonces, y porque por lo general queremos alejarnos para estar tranquilos, juntos. Entonces, el segundo grupo de personas que vemos aquí en la Escritura dice que llamó a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y a esos 12 les dio autoridad. Así que habían multitudes, ¿ya? Y hubieron 12 discípulos, 12 amigos, 12 personas cercanas de confianza que estuvieron con Jesús y que uno de ellos, ¿qué pasó? Le traicionó. Pregunta, ¿Jesús sabía que le iba a traicionar? Sí, ¿por qué entonces le dejó estar dentro de su grupo cercano? Porque había un propósito. ¿Le negó su confianza? ¿Le negó caminar con él? ¿Le negó comer de su plato, de estar ahí? No, le dejó igual, pero sabía lo que iba a pasar. Entonces nosotros podemos ver a través de este texto y podemos preguntarnos ¿por qué nosotros seguimos a Dios? ¿Cuántos de ustedes en algún momento han hecho una oración de fe? Aunque hayas nacido dentro del evangelio, que vengas de una familia evangélica, pero que en algún momento de tu vida hiciste una oración de fe. ¿Qué significa que hiciste una oración de fe? Confesaste, declaraste con tus palabras que reconocías a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. ¿Cuántos lo han hecho? Quiero ver sus manitos. ¿Cuántos han hecho esta oración de fe? Hay algunos que podemos hacer esta oración de fe. Señor, yo te reconozco. Esos son los que están con Él. Porque también nosotros, al igual que en este tiempo, podemos estar viviendo como las multitudes. Cuando nosotros venimos, seguimos a Jesús por lo que Jesús nos puede dar o puede hacer por nosotros. Por eso este tiempo de pandemia fue un tiempo de prueba y fue un tiempo que ya fue como un fuego que hizo notar que era oro y que no era oro, ¿verdad? Y dejó ver que quizás muchos seguían a Jesús por lo que Jesús les daba, por los milagros que podía hacer. Pero en un momento de quietud, en un momento en que las cosas cambiaron, se han olvidado de Jesús. ¿Recuerdan la historia de los leprosos? ¿Cuántos de los leprosos fueron sanados? ¿Y esos eran cuántos?
10, eran todos. Todos los que vinieron por sanidad la recibieron. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la historia? ¿Cuántos volvieron a Jesús? 1. Todos fueron sanados. 1 volvió a Jesús. Todos le pueden seguir, pero ¿quiénes son los que están con Él? ¿Y qué significa estar con Él? ¿Y qué significa venir a la iglesia? ¿Y qué significa ser cristiano? Entonces, lo primero que en esta tarde nos tenemos que preguntar es lo siguiente: ¿a qué grupo de personas yo pertenezco? ¿A las multitudes o a los 12? ¿A dónde yo quiero estar? ¿En la multitud o en los 12? Porque eso va a definir mucho mi vida. Porque de las multitudes no supimos mucho más. Pero de los 12 tenemos luego el libro de Hechos, tenemos los evangelios, tenemos las cartas, tenemos tantas historias de cómo les impactó el haber estado con Jesús. Y cuando nosotros pensamos que el evangelio, el estar con Jesús, es un llamado a hacer algo. Y cuando nosotros leemos este texto, nos da un orden. Dice en el versículo 14 que estableció a 12, ¿para qué? Para que primero estuviesen con Él. Entonces nosotros no hemos sido llamados por Dios para hacer algo, sino que nuestro primer llamamiento de parte de Dios es para ser alguien. Dice que a todos los que le recibieron y a los que creen su nombre les dio potestad, les dio derecho, les dio la autoridad de ser ¿qué? Hijos de Dios. Y eso afecta nuestro ser o nuestra acción. Nuestro ser. Entonces nuestro primer llamado es a ser alguien, no a hacer algo. Eso es secundario. Después Él les dio autoridad para que hicieran algo. Pero primero tenían que estar con Él. Primero tenían que ser hijos. Y cuando yo pensaba esta semana sobre este texto y pensaba en la importancia de vivir un cristianismo sólido, venía mucho a mí todo lo que nosotros vemos en la Escritura de comparación entre el ser cristiano con el elemento de familia. ¿Sí o no? Ya desde el momento en que dice que Él nos ha hecho hijos de Dios, está usando un término de familia. Y uno de los núcleos de relacionamientos donde tú y yo podemos conocer más a Dios es dentro del núcleo de la familia. Porque dentro del núcleo de la familia es que nosotros podemos vivir, por ejemplo, el perdón. Porque si yo no tengo una familia o no tengo relaciones que no quiero perder, quizás no me voy a sentir tan obligado a perdonar. Total, ya, amigos hay muchos, me consigo otra. ¿Ya? Ya, tal. Jefes, ya, listo, ¿no? Yo no voy a estar aguantando tonteras que, chao, me voy a buscar otro trabajo. Cortamos las relaciones porque no son importantes. Pero pregunta, dentro de la familia, ¿quién quiere perder un esposo o una esposa por no perdonar? ¿Quién quiere perder un hijo o una hija por no perdonar? ¿Quién quiere perder un padre, una madre por no perdonar? Nadie, ¿verdad? Quisiéramos de todo lo que está a nuestro alcance no perder esa relación porque es valiosa. Por lo tanto, ahí vamos a practicar el perdón, vamos a practicar la renuncia. Las mamitas tenemos que renunciar a nuestro tiempo por nuestro hijo. Tenemos que renunciar muchas veces a nuestro placer por nuestro hijo. Tenemos que practicar la tolerancia. Porque hay cosas en la persona que pueden cambiar, pero hay otras que no van a cambiar y que yo tengo que aprender a vivir con esa parte de la persona que no va a cambiar.
Y todos esos elementos tienen que ver con el carácter de Dios. Tú y yo no los podemos tener de manera natural. Necesitamos a Dios para perdonar. Necesitamos a Dios para tener tolerancia, para ser mansos, para ser pacientes, para amar de manera genuina. Necesitamos a Dios. Y hay un principio que dice que nuestras relaciones con nuestra familia son un reflejo de nuestra relación con Dios. Por ejemplo, cuando usted se casa, pregunta, ¿su compromiso de fidelidad, de amor, de lealtad es con Dios o con la persona? Con Dios. Es a Dios a quien usted se está comprometiendo. Dios, yo le voy a amar a Él. Dios, yo voy a estar con Él todos los días de mi vida, en la muerte, en la escasez, en la enfermedad. Dios, yo voy a ser su compañera. Por eso tenemos que examinar bien un poquito eso de los votos, ¿no? Porque es lo que le estoy diciendo a la persona. Y eso es volátil, hoy está, mañana no está. Mi compromiso es con Dios. Cuando la palabra adulterio en hebreo significa quebrantar o quebrar el pacto. Por eso es un término que Dios usa para hablar de su pueblo en la idolatría. Adulteraron contra mí. Y es como, ¿y cómo? ¿Por qué usa un término que se supone que es para el matrimonio? Lo usa para decir que, ¿por qué? Porque significa quebrantar o quebrar el pacto. Entonces el pacto lo hacemos con Dios. El juramento, el compromiso lo hacemos con Dios. Por lo tanto vamos a cuidar de Él. Ahora yo sé, ¿ya?, que nosotros vivimos situaciones que también van a demandar de nosotros buscar a Dios para saber hasta dónde puedo llegar con ese compromiso que le he hecho a Él, ¿verdad? Porque nosotros nos relacionamos con personas caídas, fallidas, no perfectas. Y que para que realmente el pacto pueda permanecer, ambos, estoy hablando de eso porque fue la relación que puse como ejemplo, ¿no? Ambos, hombre y mujer, necesitan buscar de Dios, ¿verdad? No sirve de que yo me mantenga fiel al pacto y viva todos los principios que Dios pide para el matrimonio y la otra parte no, sino que ambos los tenemos que vivir. Y si uno de los dos no lo está viviendo, la Biblia dice que yo tengo que amar a mi prójimo como me amo a mí. Y hay veces que permanecer en una relación me trae más falta de amor a mí misma. Estoy amando más al otro que a mí. Entonces, todo lo tenemos que ver en su contexto bíblico, porque el pacto y el compromiso es de ambos con Dios. Y eso va a demandar cambios. Ahora, cuando Dios nos habla de que nosotros somos sus hijos, nos da este elemento de que entonces formamos parte ahora de una nueva familia. Una familia donde también, al igual que nuestra familia terrenal, existen reglas, existen límites, existe la disciplina. Dice la Biblia que Dios, como buen padre que es, nos disciplina porque somos sus hijos. Que el que no recibe disciplina es porque es un bastardo, no es hijo. Porque si yo veo que mi hijo está teniendo una actitud errada que le va a lastimar en el presente y en el futuro, le voy a corregir porque le amo y no quiero que se destruya. Si yo no le corrijo es porque me da lo mismo su vida. Entonces hay veces que nosotros entendemos la disciplina, por ejemplo, de parte de Dios como un elemento de castigo. Y es un elemento de amor. Dios me ama tanto que está corrigiendo aquellas cosas en mí que me lastiman, que me destruyen y que pueden destruir a los que están a mi alrededor. Entonces, querido, ¿cuántos de nosotros hemos entendido que nuestro primer llamamiento es a estar con Jesús, es a ser hijos de Dios? Y vieron que dijo que Él los llamó para que estuvieran con Jesús. No con la hermana, ni el hermano, ni con el pastor, ni con la pastora. Hemos sido llamados para estar
con Jesús. La relación más fuerte de su vida tiene que ser con Jesús. Porque de ahí, esa es la fuente para que usted pueda tener todas las otras demás relaciones. Si usted no le es fiel a Dios, no va a ser fiel a su esposo, no va a ser fiel a su trabajo, no va a ser fiel en la familia de la fe. Ese es el orden. ¿Me entiendes? Si a mí me cuesta la obediencia a Dios, es porque también me ha costado, porque no puedo obedecer a mi autoridad directa, a mi padre, a mi jefe. Obedecer tal cual es. Es un término, es una disciplina del carácter, la obediencia, que se ha desvalorizado mucho en nuestra actualidad. Y hay obediencias parciales, que por lo tanto no son obediencia, son desobediencia. Cuando yo llegué a Jucún y llegué a mi primera escuela, me enseñaron que yo obedezco y hago y después pregunto o comento. Lave los platos y colóquelos en esa bandeja. Pero sería mejor que yo los lavara y los colocara en la fuente. Sería mucho más productivo el trabajo. Primero, obedezca en cómo fue dada la orden. Voy y los lavo en la bandeja. Los coloqué, los hice ahí como me dijeron. Pero ¿sabes qué? Puedo decir algo. Yo ya obedecí, ya lo hice tal cual se me mandó. Pero quizás hay una opción de que se pueda hacer de esta otra manera. Y ahí se va a probar si es que mi forma es más exitosa o no. Pero hoy, todo lo que tú dices, primero es cuestionado para luego ser obedecido, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Pensemos simplemente en nuestra familia, en la casa. No piensen en el ministerio, sino los chicos tú le dices algo, sí mamá, pero yo creo que deberías poner la lámpara allá. Pero te estoy diciendo que la pongas allá. Sí, pero dale comida a los perros. No, los perros ahora no quieren comer más tarde. ¿Estoy diciendo que le des comida a los perros? Ahora. Pero nosotros después pensamos, pero eso no tiene nada que ver. Eso tiene mucho que ver. Porque luego eso es un reflejo, en nuestros hijos son pequeños, pero en nuestra vida adulta es un reflejo de que con Dios también lo hacemos así. No, Señor, el miércoles no es un buen día para ir a visitar a las hermanas. Yo creo que los viernes es mejor. ¿Y si Dios nos guió? ¿Ya? O la persona que Dios puso para guiarnos nos indicó ese día. Entonces, son elementos de familia. Nosotros somos parte de una familia. Y a veces no queremos vivir en la familia, queremos cambiar la familia. Y tenemos mucho este desafío en todo lugar. Hay veces que es difícil. La Biblia dice a través de Pablo en el libro de Efesios que debemos someternos unos a otros. No sé qué instrucción nos estaban dando ayer en lo que estábamos haciendo y el pastor Guido venía cabecita abajo y dice, yo me someto nomás, donde ustedes digan, yo me someto. No sé si era que nos paráramos, que nos sentáramos, que comiéramos, no sé. Pero él decía, yo me someto nomás. Y a veces que nosotros pensamos que manifestaciones como esas, estilos de vida como esos, es un sinónimo de debilidad. No tiene carácter, no puede decir que no, no tiene voluntad. Por eso se somete, hace todo lo que le mandan. No, querido, no te equivoques. Es todo lo contrario. Tiene un carácter súper fuerte. ¿Sabe lo que es fuerte en esa persona? El dominio propio. Porque dice, yo queriendo hacer otra cosa, yo domino mi voluntad y la sujeto a la orden que me están dando. Y eso es valentía. Eso no cualquiera lo puede hacer. Porque nuestra carne me dice, haz tu yo, defiende tu derecho, haz tu manera, que se haga como tú dices. Pero eso es debilidad, porque no puedo dominar mi propia voluntad. ¿Me entiendes? Y eso es disciplina de carácter. Y eso te va a hacer permanecer en el tiempo. En un trabajo injusto, permanecer en el tiempo, en una carrera difícil, permanecer en el tiempo, en una familia disfuncional dolorosa,
pero no puedo salir. No puedo abandonar a mi mamá, no puedo abandonar a mi papá. Tengo que tener dominio propio en lo que me gustaría hacer y permanecer. ¿Por qué lo hago? Por obediencia. Aquel que me dijo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Me entienden cómo es la dinámica? Es una dinámica de relación, no de religión. Porque si usted hace las cosas por obligación, es como un elástico que se estira, se estira, se estira. Y en un momento se rinde. Y queda, ¿verdad? Pierde toda la forma de elástico. Eso es hacer algo por algo que lo estiran sin querer que sea estirado. Pero cuando usted hace algo por una relación, usted decide, usted obedece, usted somete su voluntad. Me muerdo la lengua, yo tengo razón en esto. ¡Oh, qué injusto! Pero me muerdo, me someto, me quedo callado y digo, te perdono o perdóname. ¿Me entiendes? Y eso es lo que hemos sido, esos fueron los 12. Cuando nosotros vemos a estos 12 que estuvieron con Jesús, dice en el libro de Hechos que eran hombres del vulgo. Eran hombres, eran pescadores, eran hombres rudos, no tenían quizás mucha educación. Pero cuando los veían caminar a Pedro y a Juan por las calles, reconocían que habían estado con Jesús. Eso usted lo puede leer en Hechos capítulo 4. ¿Por qué reconocían que habían estado con Jesús? Porque su manera de vivir había cambiado. Yo no puedo estar en el monte con Jesús. Yo no puedo haber estado 3 años con Jesús como los discípulos. Yo no puedo haber caminado con Jesús 10, 15, 20 años de mi vida y seguir igual en mi manera de vivir. No es posible. Porque cuando nosotros caminamos con Jesús, vamos adoptando, vamos siendo transformados a la imagen de Jesús. Por eso, cuanto más tiempo usted esté con Jesús, mayores transformaciones habrá. Y esas transformaciones se van a notar en su carácter. No en lo que usted haga. Ah, esta persona lleva muchos años en el Evangelio. Camina muchos años con Jesús. Sí. ¿Por qué? Porque ahora canta. Mira tú. Porque ahora predica. Lleva muchos años con Jesús. No, la transformación no se va a ver en lo que tú haces, se va a ver en quién tú eres. Esta persona lleva muchos años con Jesús. Yo puedo ver la obra de Jesús en su vida, porque antes era una persona que mentía de una manera horrible y ahora ya no miente. Antes era una persona completamente inconstante, no permanecía en ningún trabajo, no le paraban relaciones, ni novia, ni novio, ni nada. Y ahora es seguro. Hace tanto tiempo que está comprometido con ese trabajo o con esa persona y no le ha abandonado. ¿Le ha hecho bien la iglesia? Así hablan de nosotros. Así nos miran. No están mirando si tú estás haciendo o no estás haciendo algo dentro de la iglesia. Lo que están viendo es cómo tú y yo nos estamos comportando. Porque ahí es que se ven los cambios. Pero ¿quiénes viven esa transformación? Los que están con Él. Los que están con Él. Los discípulos. Los hijos. Los hijos. Por eso es tan importante que nosotros, querida iglesia, podamos entender en esta tarde la diferencia de ser la multitud o ser los 12. La multitud recibió un milagro. ¿Usted quiere un milagro? ¿Usted quiere ser transformado? El milagro va a estar, le va a llenar de alegría. Ahora preguntan, ¿la transformación no vendrán milagros también? Si dice que Pedro era un hombre del vulgo, no sabía ni hablar bien. Era un bruto, porque cuando vinieron por Jesús sacó la lanza y ¡pah! Y después tú lo ves escribiendo la carta de primera de Pedro, de segunda. ¡Ay, con un corazón tan amoroso! Ahí no hay un milagro. ¡Claro que sí! Hay un milagro. Ese hombre cambió.
En el libro de Hechos, para un hombre que no sabía hablar, un hombre que no tenía estudio, no tenía un vocabulario, en el libro de Hechos tú ves que Pedro se pone en pie delante de todas las autoridades y da los tremendos discursos. Eso es un milagro. Entonces, ¿existen milagros en la transformación? Sí, pero tienes que pasar por la transformación. ¿Cuál fue la transformación que Pedro vivió? Todos los retos de Jesús. Guarda la espada, te dicen. Así no, Pedro. Y cuando Jesús le dijo, Pedro, ven, camina conmigo. ¿Me amas? Sí, maestro, tú sabes que te amo. ¿Me amas, Pedro? Pero claro, ya tú sabes, te dije que te amo. Él le dijo, bueno, apacienta mis corderos. Cuida de ellos. ¿De quién eran los corderos? ¿Eran de Pedro? No, eran de Jesús. Apaciéntalos. Apacienta mi grey. Y Pedro, como era arrebatado, como el solo impulsivo, le dice, ¿y qué de este? Porque Juan andaba por ahí cerquita, porque era medio celoso, ¿vio? Entonces siempre andaba cuidando la relación de Pedro con Jesús. Y Pedro lo venía mirando, quiere escuchar lo que Jesús me está diciendo. Andaba por ahí. Entonces, ya, tú quieres que yo apaciente la grey, que yo cuide tus corderos. ¿Y qué va a hacer? Y Jesús le dice, ¿y qué a ti? A ti no te importa. Es literalmente lo que le dijo. Yo estoy teniendo esta conversación contigo. Es contigo que estoy hablando. Entonces, en eso también Jesús nos muestra que nuestra relación con Él es personal. Y que nosotros necesitamos mirarle solo a Él. Y se lo dijo de muchas maneras a Pedro. Cuando caminó sobre el agua le dijo, no dejes de mirarme porque te vas a hundir. Cuando estaba mirando para ver qué hacía Juan, no mires a Juan, no es contigo eso, mírame a mí. Entonces, ¿usted cree que eso quedó escrito ahí porque suena bonito? No. Todos estos detalles están registrados porque forman parte de nuestro mapa Google para nosotros también caminar. Caminar mirándolo a Él. Caminar y escuchar lo que Él tiene para... Cómo Dios corrige y trata con mi hermano, eso es tema de Dios con mi hermano. Porque la relación con Dios es personal. Él tiene una relación conmigo, Él tiene una relación con mi hermano y es diferente porque Él es un Dios único. Porque Él es una persona. Él no es una estatua. Él no hace con todos igual. Él es una persona. Entonces, si Él está teniendo paciencia, un hermano, allá Dios, Él es Dios. Si Él está tratando mi fe y al otro no le trata la fe, Él es el que pone las pruebas. Para eso Él es el que manda aquí, ¿verdad? Nuestra relación es personal. Y quiero invitarles a mirar otro pasaje antes de terminar. Y hoy escuchábamos allá en Ancud, el pastor Guido hablaba tanto sobre Primera de Juan, sobre ser hijo de Dios. Y ha mencionado tanto esto de que debo cuidar a mi hermano porque es un hijo de Dios. Porque es de la simiente de Dios. Y cuando yo le voy a hablar y a tratar, tengo que primero pensar, Él es hijo de Dios, Él le pertenece a Dios. Aún lo mismo con la persona de la calle. Quizás no es hijo de Dios porque todavía no le he recibido, pero es creación de Dios igual. Dios le creó. Entonces cuando yo lo miro, digo, ay, este vagabundo, ay, este borracho, tal por cual. Él es creación de Dios. Tienes que mirarlo con valor. Vale la creación de Dios. Y también Jesús murió por él. Y eso lo hace altamente valioso. Tienes que orar para que él pueda aceptar ese valor que él tiene. Pero en Primera de Juan, capítulo 3, nosotros también vemos este detalle, esta importancia de ser hijos de Dios. Dice en el versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, ¿ya? Porque no le conoció a Él. ¿Verdad que cuando usted ve a alguien, a un hijo de un matrimonio, de una pareja que usted conoce y le mira y le dice, wow, igualito a su mamá, igualito a su papá, tiene las mismas salidas, actúa de la misma forma, ¿ya? Y te hace recordar a aquel amigo, aquella amiga al ver a su hijo.
De la misma manera ocurre en la familia de la fe. ¿Por qué el mundo no nos puede ver, no nos puede reconocer? Porque no conocen a Dios. Porque nosotros deberíamos parecernos ¿a quién? A nuestro Padre. Entonces, cuando tú actúas con clemencia frente a alguien, deberían decir, vaya, ¿este de dónde salió? Cuando tú estás en tu turno ahí esperando y llevas horas y horas parado y te toca a ti y viene alguien que recién llegó y tú le ves quizás que viene agotado, apurado, cansado y tú le dices, tome mi turno, pase primero, no hay problema, yo puedo esperar. La persona te va a quedar mirando y decir, ¿a vos te pegaste la cabeza cuando naciste? ¿Qué pasó? Porque nadie cede su turno, su puesto a nadie. Es más, si yo puedo, te lo arrebato, te lo quito. ¿Me entiendes? Me pasó una vez en el colegio que cometí un error con una apoderada, me pasó algo y le dije, perdóneme, no fue mi intención ofenderla, lastimarla, pero lo hice de todas maneras, le pido perdón. ¿Sabes que esa mujer quedó descolocada? Estaba enfurecida conmigo. Le faltaba fuerza y voluntad para acercarse a darme, ¿no? Porque diría, capaz que de lejito nomás, pero le voy a decir todo. Y yo le digo, perdón, le pido perdón. No tenía la intención de hacerlo, lamento haberle lastimado. ¿Sabe que aquello fue como, se desvaneció completamente? La descolocó. Y al punto que me dijo, no, usted no tiene por qué pedirme perdón. Bueno, ¿la ofendí o no la ofendí? Si la ofendí, le pido perdón. Pero es como, no está en mi chip que si alguien me ofende, me va a pedir perdón. Simplemente le gritoneo, le digo y listo. Entonces, el carácter de quien dice que no nos pueden conocer. Nos ven y nos dicen de dónde salieron, porque no conocen a Dios. Versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, si usted es parte de esta familia, si usted es hijo de Dios, la característica que está en usted por ser hijo de Dios es la santidad, la pureza. Yo no puedo ser hijo de Dios y vivir como vive alguien que no es hijo de Dios. Dice más adelante aquí que el que practica el pecado es el diablo. Nosotros como cristianos, teóricamente, no deberíamos pecar. Pero en la práctica, pecamos, erramos. Y dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero nuestro llamado como hijos de Dios es a ser santos, porque Él es santo. Y yo quiero reflejar el carácter de mi Padre. Y busco santidad. ¿Dónde está nuestra mayor dificultad de santidad? En nuestras relaciones interpersonales. En nuestra mente, en nuestros pensamientos. Por eso Pablo decía, en todo lo bueno, en todo lo honesto, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Pienso como un hijo de Dios? ¿Pienso de mí mismo, de mi hermano, como un hijo de Dios? Si lo tuviera enfrente, lo reviento. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo actuamos? Querida iglesia, este tiempo ha puesto a prueba si verdaderamente somos hijos. Y si somos hijos, no queremos perder nuestra familia. Y si somos hijos, queremos estar con el Padre. Y si somos hijos, más que un milagro, queremos ser transformados. Y sabemos que cuando somos transformados, los milagros van a venir. Porque dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura.
Y que cuando las cosas quizás tarden en llegar, se va a poner a prueba mi permanencia, mi obediencia, mi fe, mi constancia. Que necesito mirar a Jesús. Él es la cabeza de esta familia. Él es la cabeza de esta familia. Pablo lo habla en las Escrituras. Y la cabeza no es el que es el que manda, sino que quiere decir que Él es el origen, el inicio de esta familia. Yo no morí por usted en la cruz. El pastor Víctor no murió por usted en la cruz. Quien murió por usted en la cruz y le dio salvación es Jesucristo. Él es el origen de su identidad como hijo de Dios. Es por Él que usted está aquí, ¿verdad? Es por Jesús que usted está aquí, ¿verdad? Porque Él le salvó, porque Él le perdonó y porque Él prometió estar con usted hasta el fin. Acá no dice la pastora Ana prometió que estaría con ustedes hasta el fin, que los visitaría hasta el último momento de su vida. Qué lindo, sería hermoso. Entonces usted cada tanto va a venir porque ella prometió. No, dice que Jesucristo fue el que prometió que estaría con nosotros hasta el fin. Así que queridos, que aunque la pastora Ana no venga a visitarle, usted venga, porque el que prometió estar con usted no falla y va a estar aquí. Él es el principio de esta familia y permanecemos en esta familia por Él. Y yo creo que todos esos conceptos se han puesto a prueba en este tiempo de pandemia. Por eso que como familia, yo que vivo lejos de mi familia, bueno, ahora no tanto, me quedan menos familias lejos, porque mi papá falleció el año pasado. Y mi mamita hace casi un año que está conmigo aquí en Chile. Me siento toda una Jesús con la humildad que se merece. Porque dice que él andaba y María andaba con él. Sí, por eso cuando él fue a morir le dijo, a ver, Juan, ¿me la puedes cuidar, por favor? Porque ya llegó mi hora de partir. Y ella andaba ahí con ellos siempre entre los discípulos y luego con los apóstoles. Y bueno, está mi esposo, mis hijos, uno de mis hermanos vive en Temuco, el otro está en Uruguay, es una parte de mi familia que está lejos, y mis tíos que también están lejos, con los cuales crecí de manera muy cercana. Entonces, cuando pasa mucho tiempo que uno no ve a su familia, quiere verle, ¿verdad? Quiere estar con su familia. Entonces, ¿por qué nosotros nos reunimos? Primero porque es un principio de Dios. Y después porque somos familia y queremos estar juntos, ¿ya? Donde el centro, el origen de nuestra familia, que es Jesús, va a estar en medio de nosotros. ¿Sabes cuántas cosas cambiaron en mí? Y con esto termino. Cuando entendí que era hija de Dios y que formaba parte de su familia. Porque crecí en el Evangelio y hacía muchas cosas en la iglesia por rutina, porque aprendí a hacerlas desde pequeña. Y muchas otras no las hacía por miedo. Ana, vamos a bailar esta noche, ¿vienes con nosotros? No, es que tengo tal. Y siempre inventaba una excusa. Me gustaba un niño no cristiano y era como, ¿qué hago? Por Dios. Tenía 15 años y él 21, más encima mayor. ¡Ay, Jesucristo! No, si nunca se va a fijar en mí, así que estoy salvada. ¡Wow! Un día salí de la iglesia, fui al pasillo a buscar mi bicicleta, tenía 15 años porque me gustaba andar en bicicleta. Cuando vuelvo al frente a la portera, el joven de 21 ahí parado. ¡Ah, madre! ¿Y ahora qué hago? Yo pensé que pasaba desapercibida para el hombre. Me dice, ¿te puedo acompañar? Padre Santo. Ahí el corazón, ¿no? Ta, 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 ta. Y ahí me dije, ok, vamos, iba yo, mi bicicleta y el joven. La dejé al medio y comenzamos a caminar. Yo vivía a 20 cuadras de la iglesia, tenía harto para acompañarme. Y llega un momento en el acompañamiento que me dice, yo quiero decirte que me gustas y que me gustaría que pudiéramos salir. En Uruguay no existe el término pololeo, es novio directamente. Y yo me quedé en silencio. Y él me dice, yo soy católico, yo también creo en Dios, yo puedo ir a la iglesia si tú quieres, porque se dio cuenta que yo,
Guardé silencio y le dije, es que no se trata de eso. Es que yo tengo un pacto con Dios, un compromiso con Él. Y no puedo estar con nadie que no sea la persona que Él me guíe, que va a ser. Y no tiene que ver con que no me gustes. Y Dios sabe, y usted no sabe por dentro, era como, ay Señor, ay Dios mío, ayúdame. Incluso un día íbamos pasando por enfrente a la casa de Él y yo venía con mi tía. Y cuando Él salió para afuera, yo empecé a respirar fuerte y mi tía me dice, Anita, ¿a ti te gusta ese muchacho? Y yo, ay, me descubrieron. Y bueno, tuve que dejarlo ir. Y vivía en la esquina de la iglesia, por lo tanto, cada vez que yo iba a la iglesia, lo tenía que ver. Después de esa conversación lo tuve que seguir viendo muchas veces. Y él, usado por el enemigo, cada vez que sabía que yo iba a pasar, salía afuera. Y ahí se paraba como diciendo, no te olvides de la propuesta. Pero no podía. Pero mucho era por miedo también. Aunque sabía que tenía un compromiso con Dios y todo, pero era por miedo. Miedo a qué iban a decir de mí en la iglesia. Miedo porque mi mamá no me iba a dejar. Miedo, mucho miedo. Pero llegó un momento que yo entendí que yo era hija de Dios. Un momento que yo experimenté mi verdadera decisión de fe que le había hecho con 12 años, 11 años. Y que entendí que habían cosas que yo no tenía que vivirlas porque yo era hija de Dios. Y que en esa familia de mi papá no daba lugar para esas cosas, no formaban parte de la familia de mi papá. Y eso me trajo tanta paz, sentí tanto alivio de no vivir una religión, una obligación, un miedo, sino decidir con libertad. Y hay tantas cosas en este día que tenemos que decidir con libertad, ser honestos, no faltar a la verdad, perdonar, pero no por miedo, sino por quien tú eres. No es lo que tú haces, es quien tú eres. Él los llamó para que estuviesen con Él y después los mandó a predicar. Vamos a orar al Señor en esta tarde, amén. Y vamos a darle gracias. Gracias por la cruz, canta la hermana Marcela Gándara, El precio que pagaste por mí. Gracias por hacerme parte de la familia. Gracias por adoptarme como tu hijo. Cuando hablamos de adopción, hablamos de una elección. No es que llegó, lo elegí. Elegí. Él nos eligió, Él nos adoptó y Él nos trajo a esta familia. Por el puro afecto de su voluntad. No hay nada que tú o yo podamos hacer para ganarnos el amor de Dios. Él decidió amarnos. A Él le plació amarnos y enviar a su Hijo para darnos salvación. Y yo quiero orar en esta tarde por aquellos que sienten que no han hecho su oración de fe. Que nunca has tomado un tiempo para orar y decir, Señor Jesús, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. ¿Habrá alguien en esta tarde que nunca ha hecho esta oración? Yo te invito a que en el lugar donde tú estés, tú puedas levantar tu mano en señal de fe, de rendición. ¿Ya? No va a pasar nada, nadie te va a hacer nada. Solamente yo estoy decidiendo en esta tarde entrar a esta familia de Dios. Estoy decidiendo aceptar mi identidad como hija de Dios. Y cuando tú levantes tu mano, comienza a repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y yo te invito a que entres a mi corazón, a que mores en mí. Perdona mis pecados, perdona mi independencia, perdona haber vivido tanto tiempo alejado de ti y escribe mi nombre en el libro de la vida. Quizás llevas mucho tiempo, querido, caminando en el Evangelio, pero nunca has tomado tu decisión, tu voluntad de ser parte de esta familia. Y esta tarde es un tiempo para eso. Así que reafirma tu identidad como hijo de Dios.
Cuando somos hijos tenemos muchos beneficios, porque tenemos un papá muy amoroso, pero también vimos que tenemos muchos deberes, muchas tareas, que es dejar que nuestro papá transforme nuestro carácter, transforme nuestra manera de pensar, transforme nuestro caminar, nos haga hijos de verdad. Y cuando somos hijos, permanecemos, obedecemos, amamos. Yo quiero orar en esta tarde, Dios, y bendecir tu iglesia en este lugar. Bendecir a estos valientes que han permanecido en medio de las circunstancias, en medio de las batallas, en medio de la guerra, en medio de las enfermedades, de la escasez, de la pobreza o de la abundancia, pero que han decidido ser fieles al pacto, al compromiso que hicieron contigo. Yo les bendigo en esta tarde. Yo oro que su fe no desfallezca, Señor. Que ellos puedan crecer en su relación contigo primeramente. Que ellos puedan conocerte cada día más. Que ellos puedan depender cada día más de ti. Que ellos puedan caminar contigo, Señor. Y que cuando otros le vean, digan, verdaderamente estos han estado con Jesús. Es notable la transformación que hay en ellos. Gracias, Señor. Gracias por tu iglesia en este lugar. Gracias por tus pastores, Señor. Gracias por aquellos que ministran tu reino en este lugar, Señor. Fortalécelos. Únelos en tu amor, Señor. Que tu amor, que el perdón, que la gracia que viene de ti les una, les guarde del mal para que no les haga daño, Señor. Y puedan ser y darse a conocer en este lugar, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quiero invitarte a que tú puedas tomar un minuto en esta tarde para orar por aquellos miembros de la familia que hoy ya no están, que han quedado en el camino. Toma un minuto para orar. Si hay alguien que viene a tu mente, a tu corazón, que te acompañó, que caminó contigo, que fue parte de la familia, pero que hoy ya no camina, que quedó en el camino, ora por él, ora por ella, intercede. Quizás puede ser alguien que aún tú estás orando y que no ha conocido al Señor, que tú has estado pidiendo por mucho tiempo, un esposo, una esposa, una madre, un hijo, una hija, pero que aún no acepta. Ora en esta tarde, ora para que pueda caminar con Jesús. Quizás ha formado parte de las multitudes, se acercaron solamente por un milagro, pero hoy ya no están. Pero tú quieres que ellos formen parte de los 12. Ora, intercede, pide, no te conformes, no te resignes. Clama al Señor. Dios, por favor, tráele, toca su corazón. Que la fe que un día estuvo ahí, que la verdad que un día pueda golpear su corazón para que pueda volver a ti. Porque volvemos al Señor. Dicen los profetas, volveos a Dios y Él se volverá a ustedes. Es hacia el Señor a quien nos volvemos. No es a una iglesia, no es a una institución, es al Señor. Porque Él es nuestra salvación. Así que clamamos por todos aquellos, Dios, que hoy no están. Y te pedimos misericordia. Y pedimos, Padre, para que tu favor sea con ellos y que tú los alcances. Oramos por aquellas familias que perdieron seres queridos. Por aquellas madres, aquellos padres que ya no están. Aquellos esposos, aquellas esposas que ya no están. Tíos, abuelos. Aquellos ministros de Dios que ya no están. Y familias que quedaron sin ellos. Pedimos tu consuelo.
Pedimos tu gracia, que tú puedas darles, enseñarles a vivir con la falta, con la ausencia de ese ser querido, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor, gracias. Gracias por quien tú eres. Y gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. No olvide quién usted es. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Y eso tiene muchos beneficios y muchos deberes también. Que el Señor les bendiga y que nos permita vernos en otra oportunidad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.